Les doy la más cordial bienvenida a una nueva sesión en vivo de The Libro Show desde espacioforestal.cl en Merced 76, Comuna de Santiago, para hoy hablar de historia, para hablar de mujeres, pero hablar del papel trascendental, creo, y muy invisibilizado de las mujeres en la historia. Estamos con Carmen Gloria López, periodista, escritora, hoy presentándonos La venganza de las cautivas. Carmen Gloria, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Ay, muchas gracias. Estamos todos muy contentos, en especial yo. Para poder presentarle a la audiencia que está presente hoy en este búnker y en la transmisión que tenemos vía Facebook y a través de la gente de YouTube, que si nos está viendo les deseamos una muy feliz Navidad. Carmen Gloria López, periodista, guionista y escritora, es autora de la primera temporada de la serie Sitiados, coproducción de TVN con Fox. Participó como consultora de guión en Algo habrán hecho por la historia de Chile y las series Los archivos del Cardenal y El reemplazante. Ha sido ejecutiva de televisión, profesora universitaria, editora de contenidos periodísticos y de ficción. Publicó su primera novela en 2017, Fugitiva, y actualmente es profesora de la Cátedra Mujeres y Medios de la Universidad Diego Portales y panelista de Tele 13 Radio. Ahora sí, Carmen Gloria. Primero, antes de inmiscuirnos y hundirnos en la historia de estas cautivas, bueno, también como pasado de periodista, de ejecutiva, pero en especial como guionista de muchas series. Siempre imagino, la percepción mía, de que el guionista siempre, por algún lado, siempre va a derivar haciendo un libro. ¿Siempre fue una idea hacer un libro para ti? Cuando partí con el tema de los guiones, no. Pero descubrí hace poco un diario de vida de chica, de como 14 o 13 años, donde decía yo que quería algún día en la vida escribir un libro. Pero parece que se me había olvidado hasta a mí ese sueño y lo había enterrado porque pensé que mi acercamiento a la ficción, cuando cumplí 40 años y dije no, me quiero dedicar a escribir, en realidad pensé en guiones. Creo que me daba susto el tema de los libros. Siento que es más difícil, es más expuesto. Bueno, no sé si es más difícil, pero hay más pudor con el tema del libro, porque el tema del libro es el trabajo, es uno está 100% ahí, es un acto más. Y me atreví a acercarme, esa es la buena cosa de cumplir años. Tú después lo vas a ver cuando cumplas 50 años y más, que lo rico es que uno se va liberando de sus pudores. Hay gente que cumplió años. Hay gente que, claro, hay gente que dijo sí y otros dijeron nada, tenemos esperanza. Hay gente que dijo, oh. Y me atreví después, fíjate, pero no siempre pensé en un libro. O sea, de hecho cuando escribí Sitiados pensé en la serie, no pensé en un libro para nada. Y esto surgió después. ¿Y cómo nace la idea de La venganza de las cautivas? Porque en el fondo también es una investigación muy conectada con lo que fue la primera temporada de Sitiados. Sí, totalmente conectada. O sea, de hecho la investigación, pude escribir este libro en un año porque la investigación ya la tenía en gran parte hecha, si no, no habría podido. Surge porque yo creo que a mí me quedó como algo pendiente con Sitiados, me quedó la sensación de que la serie se había vuelto más masculina de lo que era originalmente. El trabajo de guión tiene esa dificultad, que es un trabajo colectivo, donde uno trabaja con otra gente, donde mete la cuchara a los directores, donde obviamente meten y con todo derecho la mano a los inversionistas, sobre todo aquellos que están poniendo gran cantidad de plata para hacer la serie, se ponen a opinar del contenido. Y tuve que ceder en varias cosas, y una de las cosas que me dolió ceder, confieso, me dolió mucho en ese minuto, fue que mis protagonistas mujeres quedaran como coprotagonistas, que surgieran los roles masculinos con más fuerza. Después al final para la serie fue bueno, resultó bien, terminé enamorada también de Juan de Salas y de Agustín González y de los otros personajes masculinos, pero me quedé, yo creo, en alguna parte con la sensación de que había una historia de las mujeres que todavía no estaba contada, una historia que yo había imaginado, que había visto, que había sentido al hacer Sitiados y que todavía estaba pendiente por contar. ¿La historia de Sitiados era más bien, fue demasiada acción para lo que tú tenías en tu mente?
Sí, yo tenía en mi mente, primero también tenía una versión realista al principio, la serie Sitiado al principio iba a ser una serie que yo pensé iba a ser financiada por el CNTV y TVN, por lo tanto sus recursos para transformarse en una serie de acción eran bajísimos, entonces pensé al tiro en que iba a ser una historia de conquista sin mucha guerra, sin muchos caballos, sin muchas balas, porque no iba a haber plata para eso. Entonces yo construí una serie diseñada como para la realidad chilena, adentro de un fuerte, más bien sobre la vida íntima que ocurría cuando a ti te tienen sitiado durante 3 años, sobre lo que ocurría dentro de ese pueblo, entre lo mejor y lo peor del ser humano que surgía en esta cosa crítica. Pero al ingresar más recursos para hacer la serie se pudo transformar más en la conquista, pudimos ver más el mundo mapuche, mucho más de lo que yo originalmente lo había incluido por esto de los recursos. Entonces nada, se fue transformando hacia allá y terminó con mucho más acción. La mano de Fox. La mano de Fox, la mano de Willy, que es el co-guionista que pusieron ellos de Argentina, etc. Y el director y así. Lo lindo del guión es eso, que tú escribes una historia y la historia es una creación colectiva al final. Y lo que ves al final en pantalla te sorprende a ti misma que la escribiste, porque tiene hasta lo que le puso el sonidista, ¿ves? Entonces una creación verdaderamente colectiva, eso es lo lindo de la tele. Ahora introduzcámonos en el libro. Ahora sí, era un pequeño paréntesis. La venganza de las cautivas, esto es posterior al sitio, a la caída de Villarrica. Sí. ¿Cómo la idea, pues claro, tienes un juicio o una residencia también llamada, donde en el fondo no hay mucha documentación más que la declaración de aquellos soldados que fueron parte del sitio? Ni siquiera eso, fíjate. Yo, cuando empecé la venganza, dije, no quiero escribir de nuevo Sitiados y hacer lo mismo que hice para la serie, porque fome, creo que ya a nadie le iba a gustar. Y investigando un poco más dije, voy a tratar de buscar otra cosa que esté relacionada, que sea distinta. Investigando me encontré con que había habido este juicio en 1610, casi 10 años después de la caída del sitio, que cayó en febrero de 1601. Y lo único que existe real de ese juicio en nuestro registro histórico es la sentencia final, en lo que escribió el juez Luis Merlo al cargo 21. Pero no hay ni un registro de cómo investigó para llegar a esa conclusión. Eso no está registrado en ninguna parte. Yo pienso, igual que tú, que sus principales fuentes deben haber sido los 11 hombres sobrevivientes, de los cuales estaban de vuelta 6 en ese tiempo. Los otros seguían prisioneros de guerra o cautivos en Wallmapu. Y yo en un acto de optimismo, que es parte de mi venganza, imagino que el juez entrevistó también a las mujeres, que eran esas 7 mujeres, creo que las escuchó. Yo, si hubiera sido juez en esa época, las había escuchado con mucha atención, porque las mujeres no tenían una cosa que tenían los hombres, que era el interés de recuperar tierras y encomiendas a cambio de su servicio. Entonces todos los hombres iban y exageraban de manera tremenda todo lo que habían hecho por la corona para que les pasaran unas luquitas. Oh. ¿Nos desconectó? ¿Qué hizo? Por Dios. Disculpa, Carmen. Pero por favor, todas estas cosas pasan en la tele, ¿no es cierto? Es verdad. ¿Y cómo se desconectó? No sé. Ayer salieron como unos emoticones ahí. No, es que antes de que comenzáramos... Eso es cuando la gente pone corazones o me gusta, qué sé yo, salen los monitones. Ah, sí. No, pero mira, son unas caritas que tiene él. No me haya llevado Va a salir con orejita. Ahí. Ahora sí. Seguimos. ¿Oh, me perdí? Bueno, no. Yo te estaba contando eso, que entonces el juicio, lo único que sabemos es esto de la sentencia final, y que yo me imaginé que, yo creo que el juez fue un hombre inteligente, y los hombres inteligentes escuchan a las mujeres, para que sepan. Y con mucha atención. Voy a leer solamente, introducir al libro con un extracto que marqué previamente. Los días se hicieron largos.
En mi casa era yo quien dirigía las labores del campo. Incluso daba las instrucciones para la explotación de los lavaderos de oro. Mi segundo marido ya estaba cansado y viejo. No tenía que poner orden. Yo tenía que poner orden entre los esclavos y estar encima para que trabajaran los yanaconas. Algunos días Juan amanecía con ganas. Entonces pedía que prepararan su caballo y partía a hacer política al centro de la villa. Ay, ay, cómo odiaba yo esos días. Escuchaba los pasos de los indios en los cerros cercanos. No sabía si eran sus pisadas o la de animales. Viví mirando por encima de mi hombro hasta que ni eso tuvo sentido. Esos días solos en el campo eran eternos. Si no hubiera sido por Catalina, que en las tardes podía sentarse a remendar conmigo, creo que me habría trastornado antes. Mis hijas grandes estaban, como ya les dije, instaladas cerca del fuerte de la Rica, a una legua de mi casa, y las pequeñas que vivían conmigo aún eran preocupación, y no compañía. Tenía entonces apenas 5 y 7 años, señor. Y siguen allá. Las hijas de don Juan Álvarez de Luna son todavía esclavas de los araucanos. Están cautivas, preñadas tal vez de sangre india. Mis hijas pequeñas, esto es en el testimonio de María Cortés de Rueda. Tenemos que los personajes que declararon ante el juez Merlo, ante el doctor Merlo, son todos personajes reales. O sea, que hay testimonio de que al menos existieron. Sí, exactamente, todos menos una. Que es Catalina Aguilera. Exacto, Catalina Aguilera es un personaje. Lo que pasa también es que hay registros de los vecinos más ilustres y por supuesto de aquellos que eran las criadas, sirvientas traídas de España, soldados rasos, tenemos menos información. Entonces, sé que existían criadas españolas dentro de la Villarrica, no conocemos sus nombres, por lo tanto yo invento el nombre de Catalina Aguilera, pero es un personaje que perfectamente pudo estar ahí. Es una criada traída desde España. Yo cuando revisé una cosa muy interesante que me encontré en la Biblioteca de Madrid, que es que están todos los archivos de pasajeros a Indias. Alguien mientras se subían al barco escribía, parte Humberto Fuentes, su señora Lorena, palavecino, y llevan consigo a Carmen Gloria López de criada. Y esos registros están. Yo pensé que no habían traído mucha servidumbre desde España hacia acá, pensando que América estaba en ese minuto lleno de habitantes originales que ellos iban a usar, ¿no es cierto? Pero igual se vino mucha población española como servidumbre, con sus señores desde allá a América. Y eso eran varias mujeres solteras, solas. ¿Cómo fue el ejercicio de darles alma a estas mujeres? Porque tú misma les dices, solamente hay una mención de María Cortés de Rueda y no hay mucho más. ¿Cómo hay el ejercicio creativo? Hay un ejercicio creativo basado un poquito, te diría yo, en... Hice un mapa de los habitantes de la Rica sobreviviente. Eso es lo que conocemos, no, en realidad es un mapa de todos los habitantes de la Rica que sabemos que estaban, según el libro de Guillermo González. ¿Este? Claro, es un poquito más amplio, este es el de los personajes. Claro. Y me puse a mirar ese mapa y descubrí que María Cortés de Rueda salvó de su familia a casi todas las mujeres de su familia. La mayoría de los sobrevivientes de la Rica eran parientes de María Cortés de Rueda. Es la única familia que salió con más número. Pensé entonces, esta vieja tiene que haber sido muy chora. ¿Sí o no? Dije, esta vieja tiene que haber sido muy chora. ¿Cómo logró salvar a todas sus hijas y a todas sus nietas? Después pensé, hay otras parejas que no tenían niños y solo tuvieron un hijo en cautiverio, por lo tanto es una chiquilla más joven, con menos experiencia, y así, un poco basado en sus datos biográficos, y muy basada en mi imaginación, por supuesto, y basada también en algo que se llama inspiración, que es muy raro, confieso que me da un poco de pudor decirlo, porque yo tengo un gen periodístico adentro todavía, fuerte, entonces estas cosas son como, los periodistas no creemos nada de nada, pero yo de repente empiezo a escuchar a estas personas. No son vocecitas, no tengo esquizofrenia, pero empiezo a sentirla, empiezo a meterme en estos personajes y después de un rato en que estoy escribiendo lo que ellas dicen, en que soy capaz de verlas en mi imaginación, soy capaz de verlas caminar, soy capaz de ver sus tics, soy capaz de ver cómo se mueven, empiezo a entender si eran personas más visuales, más sensuales,
más olfativas para su memoria, porque además es gente que tiene que recordar lo que pasó hace 10 años. Ese es un ejercicio entretenido que también aquí, que es un ejercicio de memoria, y todos recordamos de manera distinta. Hay gente que recuerda más imágenes, hay gente que recuerda más olores, hay gente que recuerda palabras, hay personas que nunca se le olvida lo que le dijo a alguien, y a partir de lo que le dijo a alguien se acuerda dónde estaba, cuándo fue. Todos como que enganchamos el hilito de la memoria de manera distinta. Y así, ahora, igual tuve que hacer un ejercicio grande en que me quedaran distintas, porque obviamente hay algo de mi voz detrás de todas. Pero estas son 7 mujeres que son muy distintas a mí. Y yo tenía que entonces hacer un esfuerzo de no yo meterme en sus vidas y contarlas de ellas. Llegar a los artistas. Voy a también, siguiendo también la línea de la declaración de María Cortés. Janequeo es una mujer toqui, o sea, una especie de capitán de ejército. Decían que los castellanos, dirigidos por el coronel Sotomayor, mataron a su marido, Guetopán. Ella combatió... Guetopán, perdón. Ella combatió hasta vengarlo. La conocí cuando yo estaba cautiva, oscura, fuerte, orgullosa, una pehuenche. Janequeo habla despacio, y sus hombres le obedecen. Susurra arengas y centenares de sus indios se levantan. La vi comandar y retirarse, y debo confesarle que cada vez que la oía recordaba los desprecios de Bastidas hacia mi palabra. También tiene el ejercicio de... voy a apelar y disculpar mi ignorancia, porque también recién este año conocí a Janequeo. Yo a mí no me enseñaron en la figura de Janequeo. La conocí precisamente por María José Cumplido, quien estuvo hace algunas semanas acá. También hay una figura fuerte, la figura de la mujer y en especial de Janequeo. ¿Hay algo también de Janequeo en cada una de ellas? Sí, pues. Yo creo que sobre todo en María Cortés. Hay algo de... Yo creo que María Cortés como... Está como la fuerza de Janequeo en María Cortés, pero es una fuerza frustrada, es una Janequeo manca de alguna manera, ¿no? A Janequeo la dejaron vengar la muerte de su marido, le hicieron caso con su rabia y le dijeron libérala y véngate de él, y María Cortés no pudo. Yo creo que esa es la diferencia, o sea, la diferencia con estas cautivas es que tuvieron que concentrar toda su fuerza y toda su rebeldía en salvar a los que más podían dentro del fuerte, y fueron muy reprimidas por sus propios compatriotas, por los propios soldados españoles que no las escucharon. O sea, yo cuando escuché el caso de Villarrica, este era un pueblo donde vivían 500 habitantes, sobreviven después de 3 años de hambruna y cerco solo 26. De esos 26, 13, 14 son mujeres. Y estoy segura, mujeres, algunas de ellas que habían perdido 8 hijos en el sitio, 6 hijos en el sitio, 4 hijos en el sitio, que los deben haber visto morir de a poco en esos 3 años. Yo estoy segura que después del primer año, primero se dieron cuenta de que ya no había salida, de que estaban rodeados por fuerzas que superaban los 7.000 hombres, un ejército mucho más hábil, mucho más ordenado y con mucho mayores recursos que ellos. 2, se dieron cuenta que ni siquiera estaban peleando ya los enemigos, porque en el fondo lo que estaban haciendo era mirándolos cómo se morían de hambre, si ya los tenían presos. Es como que uno diga, oye, vamos a escondernos toda la penitenciaría y nos salgamos de ahí. Y ya estáis presos ahí. Y yo creo que ellas deben haber luchado mucho por la rendición. 3, estos gallos les ofrecían a cada rato rendirse. El ejército, que en ese tiempo no era mapuche, como todos sabíamos, sino que eran los pehuenches, los puelches, los purenes, los huilliches, los de poruanos, en una división incluso más grande que la que conocemos hoy, más grande que la que nos quedó. Los rodeaban y unidos, porque estaban en ese momento unidos debajo Pelantraru, les decían, ríndanse. Entonces yo imagino un militar diciendo, no, nos vamos a rendir, y tú viendo que tus hijos están todos moribundos y muriéndose de hambre. Estas mujeres tienen que haber estado muy furiosas, muy frustradas, deben haber ido muchas veces a pedir que esto se acabara. De hecho, muchas huyeron, no es que se hayan muerto casi todos los habitantes, varios arrancaron. Muchas madres tiraron a sus hijas hacia afuera, las pidieron que por favor salieran las más jóvenes, si eran un botín atractivo, por lo tanto se salvaban y no eran esclavas. Y esa es la fuerza que yo siento que hay dentro de todas estas mujeres. O sea, si fueran Janequeo y hubieran podido hacer lo que hubieran querido hacer, bueno, pero eso hay que leer la novela. Hay que pensar contra quién se habrían ido a vengar. Por supuesto, cómprenla.
Los insto. Bueno, que no sea obviamente una conversación entre dos, entre los presentes, quien haya leído el libro o quien no haya leído el libro y tenga referencias de estas cautivas, por favor, sean bienvenidos. De haber traído cerveza. Sí. Esta gente es muy tímida. Yo no he leído el libro todavía, pero estoy súper intrigado por la historia. La verdad es que tengo muchas ganas de conocer de qué se trata y entender por qué tengo que engancharme. Así que voy a estar atento a lo que están conversando. Ay, que se tiene un pero eso lo vamos a conversar después. No, es sin pero, es en serio, es real el interés. Esta es una época, es muy fascinante porque a mí de verdad me llama mucho la atención, bueno, me llama mucho la atención y con el tiempo y con todo lo que está pasando me da mucha rabia que nosotros, o sea, que tú vengas a conocer a Janequeo ahora y yo también, que nosotros vengamos recién a entender montones de cosas de la mitad de nuestro origen. O sea, esta es la época en que finalmente se crea nuestra raza en un encuentro que es muy físico en términos de guerra, pero también en un encuentro que es muy físico en términos sexuales. Aquí se mezclan nuestros genes, se encuentran estas dos razas de manera violenta, a veces de manera amorosa. También hay relaciones de amor, obviamente, y de cariño, hay gente que está muy sola de un lado y del otro, pero también hay violaciones, muchas, porque las mujeres se nos sigue usando como botín de guerra cada vez que hay una guerra por un lado para el otro. Pero es una guerra que es la guerra de nuestro origen, es como nuestra guerra génesis, de alguna manera, y es impactante que nosotros conozcamos solo la mitad de esa guerra. Sabemos de los españoles, de la corona española, nos enseñan en el colegio qué significa encomienda, nos enseñan qué era el cabildo, nos enseñan todo eso, y no nos enseña cómo funcionaba el mundo al sur del Biobío, que funcionó sin este mundo durante más de 300 años cuando ya éramos Chile. Entonces, y eso no se pasa en los colegios. No, ¿cuánta gente no sabe quién es Pelán? Yo no he tocado nada esta vez. Bueno, mucha gente que no sabe quién es Pelantraro, quién es Ancanamun, que son dos tipos que deberían ser para nosotros como es O'Higgins, como es Carrera, o sea, que liberaron a lo que era su pueblo, en ese minuto, al sur del Biobío, son los únicos gallos que vencieron al Imperio Español. O sea, es la única guerra que el Imperio Español perdió en América. Deberíamos tenerle estatuas en todos lados, y más que mal sacaron a nuestros, o sea, fueron, de alguna manera pelearon por nuestra independencia antes que nuestros independentistas. Y ni sabemos, ni nos enteramos. ¿Hay una decidida por parte del Estado para con nuestros pueblos originarios? No vamos a ejemplificar solamente al mapuche, sino a nuestros pueblos originarios en general. No hay que decir ni nuestros, porque no son nuestros. Claro. Son. Pero o los que estaban antes, desde el minuto cero. Sí, a nuestros habitantes originales, yo creo que sí. Sí, hay una deuda que es del Estado, obviamente, por no tener esto, porque hay gente que salió del colegio y que fue a la universidad y no sepamos estas cosas, es que hay una falla en el sistema. También hay una falla en nosotros, en que no nos interesemos más, en que así como de repente algunos viajan a España a buscar a sus ancestros, no estemos nosotros también como más conectados con esa parte de nuestro ser chileno, que está aquí, que está al lado, que hay libros fantásticos como el de José Bengoa para entender la historia de los antiguos mapuches del sur, que uno cuando la lee y cuando lee la cosmovisión de los mapuches, hay montones de cosas chilenas que vienen de esa parte de nuestro ser, o sea, sirve para entender quiénes somos, por qué somos como somos, y yo creo que sirve para que de alguna manera por todas entendamos por qué tenemos un quiebre aquí que ha durado tantos siglos. Quiero también introducir un extracto de la declaración de Inés de Paz al doctor Merlo. Le ruego por la Virgen Santísima que no me diga la verdad, no quiero saberla. Quiero creer que dormí desde que creí muerto a mi hijo hasta que lo vi de nuevo. Mis oraciones piden eso. Le ruego no me fuerce a recordar nada más, que mi único empeño ha sido olvidarlo todo, por lo que más quiera, se lo suplico. Hay un ejercicio también de memoria, pero también siento una memoria que, en algunos casos, como habla de Inés de Paz, es una memoria que le hace quizás más daño que la misma realidad que vivió. Sí. Inés de Paz es una mujer muy al contrario, es como no sé si el antónimo, pero es muy distinta a María Cortés. Yo imagino que hoy sería una mujer que tendría que tomar antidepresivos,
Yo creo que además ella está como, atravesó justo su menopausia en el sitio, por lo tanto está con mucho cambio de estado de ánimo hormonal, femenino, le cuesta todo, ella es la que menos sufre tragedia, extrañamente, porque su hijo se va, ella no le consta que está muerto, pero el solo imaginárselo muerto la hunde en la depresión desde muy temprano en el sitio, y le pasa algo que yo creo que también pasa mucho en las tragedias, que es que le da rabia que los otros anden por la vida como si nada hubiera pasado. Ella dice, mi hijo puede estar muerto y todos siguen levantándose, siguen caminando, que yo creo que es una rabia que siente cualquier madre a la que se le ha muerto su hijo, ¿no? Esa cosa de abrir la ventana y tú decís, no, pues bueno, el mundo tiene que parar, ¿cómo el mundo sigue funcionando? Claro. Entonces te da rabia hasta el vecino que riega, porque no puede estar regando el vecino, así pausa al mundo un rato, pausa como la tele, todos se quedan así un rato porque no puede seguir, ¿ah? Y yo creo que eso le pasa un poco a Inés de Paz. Entonces estos 3 años a ella se le hacen eternos, no puede creer que han pasado 3, ella está segura que el sitio duró 25. Y nada, y es la psicología contraria a María Cortés, esto la bota mucho, ella para nada no está empujada en la acción, de hecho cree en gran parte de su declaración que la están acusando por no haber cooperado con la supervivencia del pueblo, ella no tiene fuerzas para eso. Y en parte me gusta eso de las cautivas, porque son todas mujeres muy distintas. Yo no quería pintar aquí 7 superwoman, no quería hacer 7 janequeos con la lanza, porque siento que las mujeres nos estamos metiendo en una trampa que es casi, que también es del sistema patriarcal. Creer que la superfuerza y la superwoman lo soporta todo, sale con fuerza a matarlos a todos con una lanza y unas escopetas, en el fondo ahora nosotros queremos ser John Wayne, no, pero que la idea es que nadie sea John Wayne ahora. O si alguien quiere ser John Wayne, sea uno, pero no nos obliguemos todos a hacer eso. Y lo que me gusta en las cautivas es que está esa diversidad. Mujeres que creyeron que en este tiempo había que acogerse al poder de la oración, otras que creyeron que había que hacer cosas nomás, vamos actuando, como muchas mujeres que todas conocemos, aquí hay que ponerle pino, arriba, nada, estar sentadito, todos hemos visto algunas mujeres así, muchas abuelas nuestras han sido así, y que se levantan a punta de evadir los sentimientos, ¿no? Que es un poco María Cortés. Otras se hunden y no pueden despegarse de un dolor y se obsesionan con ese dolor, y de alguna manera ese dolor es el refugio que ella encuentra. Otras se vuelven un poquito locas, que también tú las tienes que haber leído. Otras recurren a su sensualidad para conseguir cosas. Y así, pues, no hay ni una son perfectas. El tema, también una cuestión que yo que lo había escrito para el review, que es esa vuelta de la guerra, o esa honorabilidad del militar, que es ante todo ir adelante, aunque se te esté muriendo el pueblo entero, que esa es que donde se refleja con Rodrigo de Bastidas, que en la serie Sitiados es Juan de Salas. Sí. Eso también está sitiado, sí. Que también tiene no sé si esa fuerza, o no sé decirlo, locura, tiranía, autoritarismo, que nombre podríamos ponerle a la acción de Rodrigo de Bastidas. Es un tosudo. Sí, es un tosudo. Es un tosudo para mí sin un narciso, seguramente, en términos psicológicos, donde su valentía, su gallardía, su honor, porque yo creo que le importa el honor de todo, está por sobre la vida de su pueblo. Solo un tosudo ve que están muriéndose 400 personas y insisten, no me rendiré jamás porque aquí moriré. Y por la corona, que está a varios miles de kilómetros. Varios miles de kilómetros, ya perdiste la guerra. En general, mira, me pasa, y yo creo que esto pasa en todas las guerras. Yo creo que, no quiero acusar como a los hombres de esto, pero yo creo que se ha educado una parte de la masculinidad con una sobrevaloración del honor por sobre otros valores que tú te cuestionas si está por sobre. Y uno lo ve en Alepo, o sea, y tú resistí hasta que la ciudad se cayó toda, no quedan escuelas, no queda gente, todos se fueron, todos emigraron, millones de gallos salían y siguen ahí, 3 gallos con unas metralletas en las calles. Lo mismo que pasó en Berlín para la Segunda Guerra Mundial, que uno dice, pero estos alemanes seguían disparando, pero si ya estaban totalmente perdidos, hasta el final,
Imagino que es un entrenamiento que yo no he tenido, militar, y puede ser así. Imagino que yo lo haría si es que viera que está alguien atacando a mi hijo, que está justo detrás mío, pero si ya no queda nadie y por mi tosudez está muriendo ese niñito que está detrás mío, yo no pensaría en decir, ya me rindo y ya fue. Quizás con mi mentalidad se habría perdido toda la guerra, estoy de acuerdo, pero esa es la tosudez que yo veo en él, que está, yo creo que llega a un punto en el sitio donde está al borde de la locura, donde es una resistencia sorda, totalmente ciega, incapaz de ver que de verdad todas las variables racionales de tu alrededor te dicen, esto se acabó, ojo, se acabó, sal ya, antes que en vez de 100 que en 20, y él no sale. Yo creo que eso solo lo logra un tipo que tiene que haber sido bastante tirano, bastante violento y muy tosudo. Y yo creo que de repente nosotros le levantamos muchos monumentos a ese tipo de valores, le levantamos estatuas a ese tipo de valores, ¿ah? A la resistencia a pesar de todo. Claro, al tosudo que arriesga a otro, porque un tosudo solo, un tipo que se encierra y dice, pucha, yo prefiero morir aquí con las botas puestas, y se arriesga a él la vida. Nosotros hemos visto varias historias en Chile, tú decís, bien, un acto de heroísmo valiente, él. Pero un tipo que le tira a todos que se mueran por él, los tira a todos de carne de cañón, porque él no se murió, a él lo mataron al final, pero los tira a todos a carne de cañón, pone a todo su servicio alrededor del fuerte, arriesga a los niños, arriesga a las mujeres y no se rinde, ese tipo ya, yo creo que ya no es un héroe para mí. Para las cautivas tampoco. Para el libro tampoco. No, en ningún caso. Y esta es mi venganza contra Rodrigo Ardía. ¿Que tiene una estatua o no? Tiene un puente a su nombre, sí. Tiene un puente a su nombre y parece que iban a hacer una placita y también. Con el nombre del... El puente más encima, algo tan simbólico. Sí, pues. Tan contrario a lo que hace. Exactamente. Qué bueno. Mira, buen punto, ¿verdad? Tan contrario a lo que hace. El puente para entrar a Villarrica se llama así. El que cruza el río. Nos vamos a ir a amarrar para que no del nombre. La naturaleza está bien descrita porque me imagino que es como parte del relato muy potente, ¿no? La naturaleza como Sí. agreste, como La naturaleza está puesta como contexto muy... como contexto y como contraste, porque ellos se van quedando encerrados en una empalizada. Los españoles, no sé por qué razón, pero haber sido por el frío, seguramente cortaban los árboles dentro de los fuertes. Entonces, yo me imagino esta naturaleza exuberante, el volcán, el lago, y esta como caja de palo, donde ellos quedaron encerrados con todas las letrinas que tuvieron que meter adentro, porque ya no podían ir lejos al baño, con sus muertos que tenían que enterrar adentro. Entonces tiene que haber sido algo muy sucio, muy gris, muy cochino. De hecho hay una escena que describo así, cuando una de ellas sale a buscar comida, rodeado de cataratas, de este verde, de esta selva maravillosa, llena de flores en primavera, uno de lecho gigante, y ellos ahí como... muy raro. Algunas cosas de esto me recuerdan a esto a Aguirre, la ira de Dios, no sé si la vieron, sí. Y yo creo que Bastida se parece un poquito a Aguirre. Un poquito de guión. Sí. Conquistadores son así, pues, Sí. medio chiflados. Claro, porque si no, ¿quién se va a ir a meter a otro Son continente delirantes. a cortar ramas? Como gente que busca la grandeza, tiene que estar un poquito Sí, crazy. O Todos, desesperada. todos Sí. en el... O Sí. desesperada o Claro. un poco perturbada. Vamos a cambiar el testimonio y vamos con un extracto de Constanza Ponce de León. muy elegante ella, muy Muy, coqueta. muy dama, muy dije. Rosa, que así llamaban Juan Gulén. La niña a quien le había enseñado las historias de la Biblia es la rica. Entró a la ruca donde estábamos. Estaba embarazada y había engordado, pero reconocí sus ojos color aceituna y su sonrisa tímida. Traía en sus manos un vestido y un poncho. Se puso de rodillas a mi lado y empezó a sacarme las ropas todavía húmedas que me cubrían. Me ordenó los cabellos mientras cantaba. Tú te revistes de valor y con tu poder afirmas los montes. Tú sosiegas el estruendo de los mares, acallas el estrépito de sus olas y silencias el alboroto de los pueblos. Tiemblan de miedo ante tus maravillas los que habitan en los extremos de la tierra. Tú haces que el sol grite de alegría al salir por la mañana y al caer la tarde. Tú, con la lluvia, cuidas la tierra. Citaste el Salmo 65. ¿Por qué en especial?
sé por qué en especial, fíjate, sentí que, no sé, era un salmo que conocía, me imaginé que, sentí que si Rosa se acordaba de algo, o Angulén ya, para dar un poquito de contexto, estoy haciendo spoiler, pero para dar un poquito de contexto, Constanza está relatando aquí cuando recién la acaban de tomar de cautiva, está dentro de la ruca, y reconoce a una que había sido su criada. Y Constanza, como no tenía niños, se había dedicado mucho a enseñar, había aprendido a leer a escondidas, le había enseñado a su marido porque tenía muchas ganas de leer ella la Biblia y poder enseñarle a sus indias a rezar. Me imaginé que Rosa se acordaría de algún salmo que tuviera que ver con la naturaleza. Y encontré que ese salmo se parece a algunas de las poesías que uno ve de Chihuahilaf, mapuches, tienen que ver como con la sensación de, no con el Señor, pero con la sensación de uno y la naturaleza. Yo creo que por eso, son cosas menos conscientes de las que yo te estoy diciendo ahora, como que típico que le estoy buscando una explicación y yo no sé, a ti te va a pasar lo mismo cuando escribís, como que después la gente dice de los libros más cosas de las que uno realmente pensó cuando escribió. Exactamente, como y es que, como, sí, no me había fijado en eso, pero claro, tiene sentido. Claro, tiene sentido. Y en El cautiverio feliz le pasan algunas cosas parecidas a este español que él cuenta. De hecho hay una frase que sigue ahí que me encantaría, ¿puedo leerla? ¿O tú la lees? No, acá, a siguiente de lo que leíste, justo después de lo que leíste. Se me olvidó. Ya no importa. Maldición. Pero hay una frase muy buena porque a él también lo desvisten, era una cosa que le costaba mucho a los españoles, era como de las partes más duras del cautiverio, que en el fondo llegabas, te tomaban cautivo, todo esto de acuerdo al cautiverio feliz. Todos sabemos, yo ya descubrí que la historia de esta época es cuestión de fe, uno casi se lee un libro de historia y después dice amén, porque puede ser todo mentira. Pero en El cautiverio feliz está descrito esto que algunos testimonios después también cuentan, que es muy duro el minuto en que ellos los desvisten de español y los visten de mapuche, o en este caso de huilliche, o a ella le tocaron los puelches. Entonces la mudanza de ropa, como dicen ellos, era un minuto en que tú decías, ok, dejé mi mundo y acabo de entrar a otro mundo. Pero el Señor del cautiverio feliz tiene una frase muy divertida. ¿Cuál? ¿Es esta? A ver, claro, esta, que yo se la puse a Constanza, porque yo creo que Constanza habría dicho de lo mismo. Estaba ya tan vieja y sucia la camisa, que antes me servía de mayor tormento a causa de la comezón que me afligía, con tantos animalejos como había criado. O sea, a estos gallos les sacaban la ropa y la ropa estaba llena de bichos. Deben haber tenido garrapata, piojo, pulga, por cientos. Entonces, el Señor del cautiverio feliz tiene una escena que narra toda esta escena de la desvestida con mucha pena, pero se alivia cuando le sacan la camisa porque ya era fuente de comezón. Esa es una frase que yo cito textual del cautiverio. Perdón. En la historia. Además no se bañaban nunca. En la historia. Tenía la letrina, la empalizada. No, pero no se bañaban ni aunque tuvieran el río al lado. Ya, Esa era una costumbre mapuche. Ya. Y en la historia, había también, relata entre el testimonio de las cautivas, mucho natural aliado. Por decirlo, aliado de alguna manera, pero quienes estuvieron al lado de los castellanos. Es tan numeroso el número que estuvo al lado de los de los conquistadores. Muy variable. Que esta es una cosa que yo creo que no entendemos. Bueno, quiero aclarar que yo no soy historiadora, entonces no soy experta en historia, pero por lo que leí en Bengoa, por lo que uno lee en El cautiverio feliz, por lo que uno lee en Puren Indómito, y por lo que uno lee en la historia de la ruina de la rica, y yo creo que todavía es así, y es algo que no entendemos, y por eso no podemos solucionar bien el tema. Estas son alianzas que no se hacen con un representante de toda la gente que vive del Biobío al sur, sino que tú te llevabas bien y era una relación personal. De hecho, en la guerra se nombraban, o sea, llegaba el toqui enemigo y gritaba, ¡Capitán Bastidas!, porque lo conocía, y el Capitán Bastidas dentro gritaba, ¡Curimanque!, no sé qué, y se conocían. Esa relación a veces era buena, entre un capitán y el toqui que lo tocaba. Se hacían amigos, tenían buena onda, por lo tanto podían pasar 10 años de paz alrededor de la rica. De hecho pasaron así, porque Curimón era muy amigo del que estaba antes de Bastida. Entonces mientras estaba Pedro Maluende, mientras estaba Curimón en las comunidades aledañas,
los dejaban en paz. Llegó otro Toki, llegó otro capitán, se acabó. Entonces estas eran alianzas como un matrimonio, que se iban jugando pero que se podían romper. No eran, que es lo que nosotros de repente queremos hacer en la Araucanía, yo creo, como un tratado. Mira, tú me dejas en paz, yo te paso 2 cosas, listo, seguimos el tratado, se acabó para siempre. No, esta cuestión va a ser eterna. Es una alianza de confianza, y tú tienes que tener algo mío y yo tengo que tener algo tuyo. Pero no es una transacción, es como un matrimonio, donde estamos los dos yendo y viniendo todo el rato. Bueno, y acá pasó lo de los purenes, que fueron en el fondo le fueron a decir a todos los toquis que no se querían unir a ellos, o te unís con nosotros, o te sumáis al enemigo, y para mí era un enemigo como los españoles, que fue la manera de los purenes de unirlos a todos. Entonces yo creo que habían varios, esto era flexible, minutos en que eran muchos los que eran indios amigos, indios le llamaban ellos, muchos amigos, porque estaban ok del toqui, de hecho trabajaban, volvían a sus comunidades, a sus lofts, trabajaban, volvían, ni siquiera vivían ahí, cobraban unas plata, iban a hacer intercambio de poncho, mucho poncho se vendía en estos pueblos, acá hay intercambio de mantas, no sé qué, volvían y de repente estaban en guerra. Piensa que Villarrica ya se había fundado 2 veces, antes de 1600, o sea, ya se había fundado, había crecido, estaba grande, la habían destruido, la habían vuelto a fundar, había crecido, la destruyeron. Esta fue la segunda caída de Esta es la segunda Villarrica. caída, exactamente. Y yéndonos más a la... conectándolo con la actualidad, sobre todo esta semana tan acontecida. Hay una relación, o el Estado, que ha hecho una relación demasiado efectista para con los pueblos originarios, o con los o de la línea de Hualmapo hacia el sur, de decir como yo te no, déjame en paz y yo te doy esto, y no nadie se sentó así a conversar. Oye, ¿sabes qué? Hablemos. Yo creo que puede haber habido de todo, yo no soy una experta en todo lo que se ha hecho, pero mi sensación, por lo que veo en los medios, como todos, y mi sensación con alguna gente que incluso me ayuda en la investigación de este libro y todo, que es de allá y que es fanática de la historia mapuche y que son mapuche, mi sensación es que hay un desconocimiento cultural, hay un acercamiento demasiado occidentalizado al problema. En el sentido que, de lo que te decía, creemos que es una transacción, creemos que tiene que haber un plan, creemos que tiene que haber una carta Gantt, creemos que va a haber unos puntos en los que nos vamos a poner de acuerdo, y no entendemos que esta es una cultura que valora mucho el silencio, donde yo puedo ir a tu casa y te voy a contar toda la historia de mi familia, tú después me cuentas toda la historia de la tuya, y después nos vamos a quedar callados, y no ha pasado nada malo. Y tú vas a estar en silencio, y yo voy a estar en silencio, y yo voy a estar observándote, y tú vas a estar observándome a mí. Y si tú te pones en la mirada que tenemos hoy día en esta sociedad, que todo tiene que ser productivo, que todo tiene que ser resultado, que tenemos que un plazo, que así que vas a creer que estamos perdiendo el tiempo. Pero eso no es perder el tiempo. Y entonces yo creo que necesitamos una transformación como de mente que es muy grande, necesitamos mucha más paciencia de la que tenemos para este tema. Y yo creo que en esas cosas como que nos hemos equivocado. Ahora, siempre en todos estos temas que son complejos, es mucho más fácil hablar sentados aquí nosotros de eso, que estar haciéndolo donde hay que ser. Yo también lo sé eso. Pues no ha pasado. No con la Araucanía, pero con la tele. Sí. ¿Alguien quisiera intervenir en lo que se ha dicho? Yo tengo una inquietud, más ¿Sí? bien. Justamente en algún momento se habló, una de las lecturas que hizo Humberto tenía que ver con la relación con la espiritualidad. Cuando una de las personajes dice no quiero, como que rezaba, que no quería pensar que el hijo estaba muerto, que ya estaba durmiendo en esa época, a mí me llama mucho la atención el cómo esta influencia, esta formación desde el vientre, bajo esta iglesia dominadora, modela tanto el carácter como los cerebros de las mujeres, sobre todo en una época como esa. Y me llama la atención, no lo he leído todavía, espero leerlo, pero ¿qué visión tienes tú respecto de eso? Porque a veces uno lo ve desde su punto de vista, una que está como... Estamos más liberadas de ese yugo, Total. pero esa época full bajo una bota, por así decirlo, Sí. de la iglesia, y cuesta a veces ponerse en el lugar de cómo sentían y cómo vivían las mujeres de esa época.
¿Qué acercamiento tuviste a eso? Mira, confieso que ahí me tomé ciertas libertades. O sea, yo creo que María Cortés de Rueda quizás es un poco más liberada religiosamente de lo que sería en realidad. Pero pensé en las siguientes cosas. Ya están en un pueblo muy alejado de este orden, o sea, no ven mucho obispo, no ven mucho, empiezan a morirse los curas, no tienen muchos curas ya vivos alrededor, pero se empiezan a matarlos más que morirse. Mucha mujer metida en convento para saber leer, en el fondo sin vocación religiosa, más bien para poder ser instruida. Situación crítica donde ya todo la forma, esto es lo que me pasa a mí también, que yo creo que ocurre hasta en países radicales musulmanes hoy día, o ocurriría incluso hoy día entre judíos ortodoxos, en situaciones de supervivencia extrema, queda poco espacio para la forma, para castigarse por no sé qué, pero todavía queda. Entonces yo en algunas mujeres las liberé y en otras lo agudicé. Entonces tú vas a ver que hay un personaje aquí que podría ser como un inquisidor. O sea, si yo hubiera sido hombre habría sido un inquisidor, una mujer juzgadora, preocupada en esta crisis de hambre, de pelotudeces, de quién se acuesta con quién, de quién se metió con quién, y enrollada, y su refugio es ese, ¿no? El pecado y los granos del pecado. Y una crisis de fe. Exactamente, acusando que todo esto es una crisis de fe, o sea, estamos así, Dios nos está castigando porque se nos olvidó que aquí veníamos a evangelizar, y tenemos que evangelizar con el ejemplo, y aquí los soldados se han ido a acostar con las doncellas, y las doncellas se han ido a acostar con los indios, entonces Dios nos vino a castigar porque no estamos predicando con el ejemplo lo que Dios nos ha pedido, convencida de que su único sentido de estar acá es convertir el cristianismo a estos salvajes. Entonces hay una mujer así, que se le agudiza eso, pero para no tenerlas a todas así, yo me tomé la libertad de pensar, y creo que ocurre, fíjate, porque cuando uno lee como cosas de antes, creo que igual siempre hay un grupo de personas que dice, sobre todo si te pasan muchas cosas terribles juntas. Entonces a María Cortés le pasa, y yo lo entiendo, se le mueren, chuta, spoiler o no, bueno, se le muere mucha gente, no voy a decir quién es, cercana, y ella... Si quieres dar el spoiler... No, y ella dice... Yo me trato de morderla. Y ella obviamente pierde la fe, que también creo que una reacción humana desde los principios de los tiempos. O sea, métanse a su Dios por donde les quepa, ¿me entendí? O sea, ¿cómo existir y a permitir esto que estamos viviendo aquí? Entonces, así tomé la religión, como pensando que es una emoción que se exacerbaba para un lado o para el otro. O focalizo toda mi rabia en ese Dios que se supone que existía, o lo voy machacando arriba de la cabeza de todos a cada rato. Que también creo que cierta religiosidad es lo que evita mayores números de suicidios, porque hay muchos suicidios en este sitio, y hay algunos en la novela, pero yo creo que hay menos por el susto que le tenía la gente al tema del infierno con el suicidio de esta época, que a veces no dejaban ni que fueran enterrados los muertos. Claro, había como una norma que Sí. no se podía, O sea, de partida en suelo consagrado. Exactamente. Hasta el día de hoy es un tema. Sí. ¿Todavía? Sí. Pero ya como que se hacen funerales igual, y la iglesia hace, Sí. claro, pero antes no se le hacían Pero ni todavía estás funerales. como condenado, sabes que tu alma está condenada si te deciden suicidio. Ah, ya, claro, bueno, Qué buen dato. No. Entonces no lo hago. No. ¿Qué tiene Las Cautivas con la primera protagonista, o sea, la protagonista de tu primer libro? ¿Qué tienen tanto Las Cautivas de Camila, o al revés? ¿Qué tienen de Camila Las Cautivas? Los dos libros tienen muchas mujeres, para partir, que hablan y que son distintas y que no son perfectas, pero que tienen harta fuerza. Son mujeres que, aunque no son súper mujeres y andan así como Wonder Woman, tienen bastante resiliencia. Yo diría que no todas Las Cautivas, pero por lo menos María Cortés tiene bastante de... Puede haber sido cuando chica parecía Camila. Si le hubiera pasado lo de Camila, yo creo que habría hecho las cosas que hacía Camila. Camila tiene muchas dudas, muchos sustos, muchos miedos, bajones grandes durante la novela, pero tira para adelante al final. Tienen, yo creo que todas, no todas, pero son mujeres que al final
a pesar de todo, creen que la vida igual vale la pena. Tampoco no todas las cautivas, pero algunas de ellas. Si tú me preguntas, hay un poco de eso en Camila, como que vale la pena al final, vale la pena igual levantarse, y en los distintos escenarios que están tienen un poco ese optimismo, digamos, no son oscuras, no todas, porque en las cautivas hay más diversidad, pero yo te diría que en Fugitiva, a pesar de la tragedia tremenda que le toca vivir a ella, de quedarse sola en el mundo, y de creer que mejor enterrarse viva, al final siempre tiene una vocecita que le dice, no, sigamos por acá, sigamos por allá. Y bueno, y yo creo que Camila tiene una cosa que tiene María Cortés, que es esa llenarse de actividad. Camila incluso lo dice así, para tapar sus miedos y para tapar su angustia y para tapar se llena de actividades, está haciendo, y en el hacer encuentra su escape. Y eso lo tiene María Cortés de cautiva. Y María Cortés chicotea todo el rato. Incluso las no chicoteables. Perfecto. ¿Alguien más quisiera decir algo? Me da la impresión, por lo que has comentado, que, bueno, aparte me imagino ya de por sí lo difícil que debe ser pensar como se pensaba en aquella época. Cuando te sientas a escribir, ¿cómo lo haces? Voy a estar durante 2 horas en 1600. Ah, sí. Sí, más de 2 horas, claro. Mira, para escribir lo que más me ha costado es la autodisciplina, pero finalmente con Fugitiva me hizo un ritmo, y con las cautivas también, que escribir por lo menos 5 horas diarias. Y lo que sí me pasaba es que una dificultad que no tuve con Fugitiva y con esta me costaba mucho, es que mover a los personajes era un esfuerzo de investigación. O sea, yo decía, esta mujer se sacudió un mosquito aquí y se lo limpió, ¿cómo se decía esto? ¿Falda? No, vasquiña, no, ya. Entonces finalmente escribo rodeada de unos monitos, donde tengo puesto el nombre de cómo se llama cada parte de la ropa de ellas y de ellos. Me cuelgo algunos cuadros de época que saco de Google y los pego como para inspirarme en el tipo de personaje. Me sirvió mucho la grabación de Sitiado para entender cómo se movían estos vestidos y estas ropas en el barro, arriba de los caballos, como para sentir la dificultad del peso, de lo incómodo, porque mirado desde hoy, todo el esfuerzo de la conquista es de una ridiculez sin nombre, en el sentido de está ahí en un bosque y ha sido un fuerte que no tiene árboles, está seco, te lo haces lejos del agua, cosas que nosotros hemos ido aprendiendo con la evolución de los tiempos. Además anda vestido con las peores ropas para esta ocasión, porque unos zapatos incomodísimos, ellos llenos de unas cosas muy pesadas que no les permitían moverse bien del caballo para matar a los otros, ellas con unos trajes que se vivían mojados en el borde porque estaban siempre en el barro, mucha mugre acumulada, muy malos dientes. Entonces como que me transportaba como a ese tiempo, y me sirvió Sitiado porque me sirvió sentir el frío que sentimos en Villarrica cuando grabamos, el frío que sentimos aquí en Cerrillos cuando hicimos las mismas casas como las hacían ellos para que les saliera vapor por acá, no poníamos calefacción ni nada, sino que hicimos madera con barro para ver cuál es la temperatura que había adentro. Estáis constantemente muerto de frío. Todo es un esfuerzo. O sea, te quería hacer un huevo duro y tenéis que ir a cortar leña, echarla en un fogón, ir a buscar agua al río. Entonces, y eso también marca una energía vital que es distinta a nosotros. Y también me preocupé de que fuera así, para que no tuviera... Los personajes pueden hacer menos cosas que las que nosotros hacemos en un día. O sea, Camila se movía, no sé, a una velocidad de 70 km/h en la vida, y estas gallas las tuve que hacer moverse a 10 km/h. Y cuando tenían hambre, eso tuve que estudiarlo mucho. ¿Qué pasa con el hambre? Cuando uno está con hambre, las huelgas de hambre, ¿qué se ha estudiado? ¿Qué te pasa en el cerebro? ¿Qué cosas ves? ¿Qué le pasa a tu sonido? A tu mente. Y es súper interesante lo que pasa con el hambre. También, todo eso lo tuve que meter. Pero me tenía como que meter y estudiar. O sea, te juro que no sé cómo se escribe una novela así sin Google. Porque Google me ayudó mucho. Porque los zapatos, chuta, ya no podía poder investigar los zapatos. Igual estaba la María José que me ayudó con la investigación.
Entonces de repente yo le decía a María José, estoy demasiado tupida con el tema de todo, porque además quería vestir a una mujer, tenía que ponerle todas las capas de ropa. El nombre de las telas. De las telas, exactamente. Las telas que además, porque de repente me metía a algunos documentos de España, y no estaba segura que esas cosas habían llegado a Chile. Entonces ahí tenía que recurrir a la María José. María José, ¿habrán llegado aquí las sedas chinas? Porque me aparecen las sedas chinas, pero en España, aquí, no, sí, trajeron sedas chinas, y mira, hay un registro de que llegaron no sé qué, y este tipo de manteles, y esto hilado. Entonces, como toda la cosa física, que en el guión de Sitiados yo ponía, pusieron el mantel, y otro gallo del departamento de arte se tuvo que preocupar de todo esto. Y yo salí ahí jabonada, aquí tenía que escribirlo. ¿Por qué? O en realidad, el nombre fue el nombre sale al final de escribir el libro. ¿Cómo se entrelaza la venganza de las cautivas como título? Uf, mi hija que está aquí es testigo de lo que me costó ponerle título. Hice como 350 encuestas en todos mis grupos de WhatsApp. La novela originalmente se llamaba, no lo cuenten a nadie, Del infortunio de unas y la victoria de otros. Vendedor. Un poquito largo. Que era como un nombre antiguo, porque yo quería que el libro pareciera como que hubiera aparecido un expediente judicial en algún lado. ¿Qué es esto? Y aparecieran estos testimonios, ¿no? Pero era poco vendedor. Y la editorial me dijo lo mismo, me dijo, no tenemos título. Bueno, y después pensamos en Cautiva solamente, y yo ahí casi me dio un ataque porque fugitiva, cautiva, iban a ver que yo me estaba volviendo un poco loca. Entonces empezamos a buscar una compañía para cautivas y pasamos por muchas cosas, y llegamos finalmente a La Venganza, que me ha hecho mucho más sentido de lo que yo imaginé. Pensé que iba a ser un nombre nada, que yo tenía que sacrificar mi título por un poco hacerlo más vendedor, más cercano a todo, y resultó ser súper significativo porque ha tenido que ver con, siento que es mi venganza por todo lo que no pude decir en Sitiado, siento que yo las estoy vengando con este libro porque las hago hablar después de tanto rato que no pudieron hablar, siento que es la venganza de ellas, y bueno, y algo más que está en la novela porque ahí sí que no puedo contarla. Sí, por supuesto. Y la construcción, nuevamente, y la construcción del texto mismo, hay mucho diálogo, más no no hay mucha narración. No hay mucha voz narrativa. No. Hay más diálogo. También lo que hiciste ser así también, o se dio en el fondo mientras lo escribías. Yo no quería ser así y en algún minuto quería hacerlo más así. O sea, quería que fueran puros testimonios, como este es el testimonio de María Cortés de Rueda, y hablar a ella nomás. Como cuando a ti te toman testimonio los carabineros, dice que la chocó un auto rojo, ya, eso, así yo quería ver. Y que no aparezca la descripción del tipo, no, al escribano se le cayó la pluma. Claro. Pero sería mentira. Pero, claro, no. Sería mentira, claro. Ay, pero lo que pasó fue que quedaban, era muy difícil decir todo sobre los personajes así. Porque hay cosas tuyas que tú no le cuentas al juez. Entonces, si estos son declaraciones ante el juez, nadie le dice 100% la verdad al juez. Nadie. A no ser que el juez por lo menos te esté interrogando. Lo que sí yo tenía claro era que no quería que hablaran los hombres. Entonces, tú, como viste el libro, aquí hablan solo las mujeres, los hombres son observados por el narrador. Y el narrador cuenta lo que hacen los hombres. El juez le pregunta, pero el juez no tiene un diálogo. Pero hay un diálogo. No, nunca. El juez dice... ¿El nieto de María Cortés? Ah, verdad, perdón, tienes razón. El juez habla un hombre, tienes razón. Pero habla el nieto. El juez y el escribano no hablan. Claro, no, ahí no... El juez y el escribano no hablan y son dos personajes que nos ayudan a observar, y yo espero que los que lo lean se den cuenta que ellos dos, lo que hace este narrador, que en el fondo son ellas principalmente contando, pero hay otro que está mirando la situación, es que de repente nos muestra cositas que te ayudan a no creerle a las testigos. Porque una de las cosas que hay que leer en el libro es que hay varias cosas que ellas dicen que son justo lo contrario, y hay pequeñas insinuaciones para decir, ¿está mintiendo esta señora? Cada lector lo verá, ¿no? A quien le cree, pero no hay que creerles todo a esta señora, po. Nunca hay que creerle todo a una mujer.
¿Hemos perdido el tiempo? No. 1 hora, no. ¿Alguien quisiera decir algo? Tengo una pregunta. ¿Qué crees tú? Es un ejercicio de ficción. Si quienes hubieran tenido el mando en el sitio, por ejemplo, hubieran sido mujeres. Yo te lo explico, Sí. la pregunta, porque en los cómics que yo hago, estamos armando cosas históricas también. Yo tengo la teoría de que muchas cosas en este país y en el mundo no hubieran sido ni la mitad de terribles, ni complicadas ni largas si las mujeres hubieran estado armando. No, ¿Ya? Es mi hipótesis, digamos. Tengo una tinca, es una tinca es guata nomás, ¿ya? Realmente armando, sí. No, Claro. no de mentiritas, no de juegos. ¿Qué crees tú? Por lo que comentabas hace un rato, que te decías que las mujeres se sentían frustradas, muriendo sus familiares, hijos, y este hombre no se rendía. Entonces, quizás... Sí, Sí, se habían había- rendido mucho antes. Mira, yo creo que es súper difícil decirlo porque hay un personaje aquí, o sea, tú me preguntas, si Lorenza de la Calzada hubiera tenido el poder, habría sido muy parecida a Bastida. No se habría rendido jamás y habría estado con la cuestión religiosa, le habría cortado la cabeza a todas las chiquillas que se acostaban con los soldados por comida y habría sido quizás más sanguinaria. Si María Cortés de Rueda habría resistido 1 año, yo creo, y entonces se habría rendido. Yo creo que si María Plasencia, que es la hija de ella, hubiera estado a cargo del pueblo, habría negociado mucho mejor con los mapuches, habría logrado de manera mucho más inteligente, con una galla más zorra, así, en el buen sentido de la palabra, Más viva. más Claro. viva, habría dicho, mira, yo te entrego a todos los chiquillos aquí los soldados, tú te los de esclavo, pero déjame sacar unas cuantas para Concepción, habría hecho una cosa así. Entonces depende de las personalidades de las mujeres. Sí creo que en general las mujeres tienden a darle mayor valor a la vida. A Bastidas, por ejemplo, lo amenazaron con su hijo arriba del caballo. Vinieron, raptaron a su hijo, volvieron y le dijeron con el hijo aquí, ríndete. Y con su señora gritándole al lado, Bastidas dijo no. Tú decís, yo creo que ni una mujer es capaz de hacer eso. O sea, tú me muestras a mi hijo con el cuchillo al frente, o sea, nada, cero posible. Así que es relativo, pero yo creo que las cosas sí habrían sido distintas. Ahora, yo creo que hay que pensar en mujeres en un mundo no patriarcal. Porque si tú piensas en mujeres que toman el poder en la misma actitud de un hombre, en este mismo mundo, digamos, así tipo Juana de Arco, que va igual a la guerra y pelea igual que un hombre, qué sé yo, y en el fondo lo único que tiene distinto es que se llama Juana. Pero si tú piensas en una organización más matriarcal, donde es de verdad... Ahora, estamos en este punto de la cultura donde tú decís qué es lo femenino y qué es lo masculino, ya no sabemos, ya, Sí. ¿no? Bueno, y gracias por sitiado, ¿no? ¿Te gustó? Sí, y me sirvió harto para una novela gráfica que estamos armando. ¿En serio? Sí. Qué bueno. Sí, igual que buena. Yo pelo un poco Fox, pero igual que buena. No sé, Yo que a creo que mí, buenísimo. a mí me gustó mucho. ¿Sí? Sí. Sí, justamente tenía esa crudeza Sí. que no es hollywoodense. Sí. Los hollywoodenses te muestra todo más brillante, más bonito. Aquí no, era sucio, era frío, era encerrado. Sí. Eso. Y los gallos eran con los dientes feos. Sí. Sí, la Bueno, verdad es- este libro es bien crudo. Hay gente que me ha preguntado, ¿es para niños? No. Buenísimo. Este libro es muy crudo porque esta es una época súper violenta. Y creo que lo único bueno de verlo, que sirve igual de lección para la guerra de día, es que igual estamos mejor que antes. Hay muchas cosas que mejorar, pero el mundo está mejor que antes. De Sí, hecho, era muy salvaje. En el mundo actual tienen la noción de infancia. En esa época no Sí, existía. exactamente. O sea, ya te puedes cuestionar el hecho de si el libro es para niños o no. En esa época no te lo hubiese cuestionado. No, claro, exactamente. Sí. ¿Alguien más? Bueno, antes de finalizar, primero agradecerte este ratito, Carmen Gloria, para poder conversar. Y es la hora de los regalos. ¡Ay, qué bueno! Desde la biblioteca de The Libro Show
Río Herido de Daniela Catrileo, de la poeta mapuche Daniela Ay, muchas Catrileo, gracias, qué bueno. editado por Edicola. Hoy te pasaste. Y además, Hoy te pasaste, muchas gracias. y No junto- me salga un regalo. y junto con, Ah, que estoy hablando. que es una taza con nuestro logo brandeado. Justo no estamos en pantalla para mostrar así. Lamentablemente. el show. Ahí. Lamentablemente se nos cayó el streaming y ya no hubo cómo ¿Y yo puedo pasar un levantarlo. aviso? Adelante. Aprovecho de contar que ya está la segunda edición de Fugitivo. Ah, pero qué canta. Sí, estoy muy contenta. Sí. ¿Y qué hay en el futuro de Carmen Gloria López? ¿Estás preparando un cartel? Empecé ya, sí, la tercera novela. Es sobre una mujer que ama tocar el violín, pero que la hacen tocar piano. Ah, ya. ¿En Ya. qué época? Ahora, es una historia de amor en realidad, que ocurre en Frutillar, en esta escuela Richter que hay en Frutillar, donde le enseñan a niños de distintos lados música clásica. La protagonista es descendiente de alemanes, estas familias alemanas que están con medio de decadencia un poquito, y su pareja es de Frutillar Alto, muy chiquillo, muy divertido, una familia grande, dueña de un almacén. Y nada, pero la historia parte cuando ella tiene 35 años y vive en Viena. ¿Tiempos estimados? ¿De qué a un año? ¿2 Ojalá. años? Una, ojalá. Uno, ojalá. Bueno. Está No me tanto. quedo- en mi caso no me queda más que, bueno, agradecerles a la audiencia que está en este momento en el búnker, en este búnker, literalmente. Sí. Y a quienes nos están viendo a través de, por el momento, YouTube, nada por decir. Ah, Y- verdad que se nos cortó lo otro. que se nos cayó. Y solamente decir de La venganza de las cautivas, rescatar algo que había escrito, que había publicado en internet. Las cautivas de López son un ápice de cordura ante tanta carnicería y canibalismo. Son los monumentos que el jubón de la historia tapó. Son las ganas de poder ayudarlas a pesar de la lejanía del tiempo. Las cautivas de López son tiernas y aguerridas. Son la otra cara de una derrota triste, de una historia que alaba, una vez más, a los seres equivocados. La venganza de las cautivas de Carmen Gloria López, editado por Sudamericana, que obviamente lo pueden encontrar en Kilo Forestal Merce 76. Carmen Gloria López, Moore, gracias. Muchas gracias, te pasaste. A los presentes, gracias y nos vemos. Gracias.